Bueno, mis hermanos, les invito a que abramos nuestra Biblia en Juan 6, del 27 al 28. Juan 6, versículo 27 y 28. Dios dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mis hermanos, esta mañana finalizamos con el versículo 27. Pero quiero profundizar más sobre este versículo, ya que tiene mucha, pero mucha edificación para nuestras vidas, ya que hablan que debemos nosotros esforzarnos mucho más en satisfacer las necesidades de nuestras almas que la de nuestros cuerpos. Cuando nuestro Señor dice que trabajemos no por la comida que perece, nos enseña claramente que el deber de todo ser humano es utilizar todos los medios y esforzarse en todos los sentidos ¿para qué? Para incrementar el bienestar de su alma. Debemos de tener en cuenta que el Señor aquí no está respaldando a la sociedad, como dijimos esta mañana, y que no está diciendo que dejen de trabajar. Él sabe y es consciente que nuestro cuerpo tiene necesidades físicas. El Señor sabe que se dirige a hombres que comen, que trabajan y que pisan esta tierra. Aún lo que nos dice Mateo 6:8, lo cual nos dice: nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Prácticamente lo que le está diciendo a sus oyentes es: mire, no vivan su vida bajo el principio de trabajar y trabajar por lo que perece. Y mis hermanos, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Para qué? Para poder seguir con nuestro estudio en esta tarde. El Señor sabe que somos de carne y sangre y que nosotros necesitamos sustentar estas cosas. Pero profundicemos sobre esto de manera que podamos entender y responder a la pregunta que ellos le hicieron a nuestro amado Salvador, en la cual vimos en el versículo 28. ¿Qué fue lo que ellos le dijeron? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta muy, pero muy interesante. En esta pregunta no solamente entendemos lo que ellos quisieron decirle a Cristo, sino que tanto usted y yo razonamos cuando nos paramos delante de demandas de Cristo. ¿Cómo nos paramos nosotros delante de las demandas que Cristo nos hace a diario a través de su palabra? Cuando ellos escucharon las palabras del versículo 27, no trabajen tanto por la comida que perece, trabajen más por la comida que a vida eterna permanece. Ellos trataron de ubicar en su mente de lo que acabaron de escuchar, de ubicar en su mente lo que ellos acabaron de escuchar de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, pero gracias a Dios, nosotros tenemos una gran ventaja de haber leído muchas veces la Biblia. Pero imaginémonos que hemos hecho nuestra vida, que hemos hecho nuestra vida en buscar las cosas terrenales, en este caso la comida. Y que de repente Cristo nos mire y nos diga: no trabajen más por la comida que perece, trabajen más por la comida espiritual que ella no perece. Y estas palabras tuvieron que ser un choque mental de primera mano para estos judíos. Y por eso el versículo 28
Dice, ¿qué podemos nosotros hacer? Ellos quieren traer las palabras del Señor a un nivel donde ellos puedan hacer algo, a un nivel donde ellos puedan hacer algo. Ellos entienden que la demanda es muy alta y su manera de sortear esto es tomando las palabras de Cristo, ponerlas al nivel donde ellos puedan hacer algo, al ámbito de su propio principio de vida. Y por eso es que preguntan, ¿qué debemos nosotros hacer? Hermanos, ¿notan ustedes la demanda? Esta demanda es muy alta, pero hay que sortearla de alguna manera. Entonces ellos la sortean. Estas palabras que dijo el Señor Jesucristo, quieren hacerlas bajar al nivel de lo que ellos puedan hacer, de lo que están en capacidad de hacer. Y la pregunta es, ¿qué debemos entonces hacer? Ellos desean tomar la palabra de Cristo y unirlas a su principio de vida, al ámbito de lo conocido, de lo natural, donde ellos realmente puedan obrar. Ellos la tomaron de una forma fácil de discernir. Si esta es la gran demanda, no trabajan por esto. Si no trabajan por esto, entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Ellos querían bajar las palabras al nivel de lo realizable. Sabían que la palabra es muy demandante, pero toman estas palabras y la traen abajo por medio de esa pregunta, para que no se sientan inseguros, para que puedan pisar firme y decir, bueno, entonces díganos, Jesús, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué nos toca hacer? Y lo que usted nos diga, eso nosotros haremos. Y si eso es, y así podemos estar seguros que estamos haciendo las obras de Dios. Ellos creían que lo que Jesús le estaba haciendo, las podían hacer, ¿por qué? ¿Por medio de qué? De obras. Si usted no cree, mis hermanos, que muchas veces nosotros hacemos las cosas para Cristo a través de obras, porque pensamos agradar a Cristo a través de las obras. Pregunto, ¿quién dijo que el requisito o demanda de Dios era adaptarlas a nuestro nivel? ¿Quién dijo eso? Que las palabras de Cristo nosotros podemos adaptarlas a nuestro nivel. Muchas veces sucede esto así. Y sucede aún con nosotros. Hermanos, ¿cómo me gustaría escuchar en nuestras propias palabras las maneras de explicar lo que el Señor demanda de nosotros? Si yo les preguntara a mis hermanos, ¿cómo puede usted vivir trabajando 8 horas al día? ¿Cómo puede usted vivir trabajando 8 horas al día? Con una demanda de estas, la del Señor, una demanda del Señor, ¿qué dirías? ¿O cómo puede usted comer 3 veces al día? Si aquí dice que no se debe trabajar por ello. ¿Cómo, mis hermanos, podemos lidiar con una demanda como la que sigue, como la que le voy a decir? Póngale cuidado a esta demanda que dice Dios en su palabra. Si no renuncias a todo lo que posees, no puede ser mi discípulo. Hermano, ¿usted cómo puede sortear esto? ¿Cómo puede usted sortear esto? Me pregunto. ¿Por qué sigues entonces teniendo usted familia? ¿Por qué sigue yendo usted al trabajo?
¿Por qué sigues en esas cosas temporales? Y la pregunta es, ¿cómo podemos sortear estas demandas de Cristo a nosotros? ¿Cómo las podemos nosotros sortear? Tal vez tomando las palabras de Cristo y las hayas hecho descender al nivel de lo que podemos hacer. Y así hemos podido soportar las demandas de Cristo. ¿Cómo podemos sortear las demandas de Cristo? Acomodándolas a qué? A mi nivel. ¿Es suave o no? O las demandas de Cristo, mis hermanos, son muy duras, son muy fuertes para nosotros. Y a veces nos parecen muy fuertes, pero siendo tan fuertes nosotros decimos, no, mejor acoplémoslas a lo que yo pienso. Vuelvo y digo, a nuestro estilo de qué? De vida. Así, mis hermanos, que nuestra respuesta puede ser similar a los de los judíos en el tiempo de qué? Del Señor. Puede ser una salida donde traigamos a nuestro nivel las palabras de Cristo, a nivel donde podamos nosotros hacer algo, donde finalmente podamos orar y estar en control de todo. Pero la respuesta dada por el Señor, hermano, no puede a nosotros dejarnos cómodos. A veces la palabra de Dios nos incomoda para la gloria y honra de qué? De Él. Hermanos, esta no era una exhortación a la comodidad. Ni siquiera la respuesta dada tiene que ver con algo que esté a nivel de lo que nosotros podamos hacer. Muchos, cuando escuchan estas palabras de Cristo, ¿saben lo que hacen? Buscan las salidas más fáciles que estén a nuestro nivel. Permítanme, mis hermanos, poner 3 ejemplos de la manera particular como traemos nosotros las palabras del Señor y cómo nosotros las acomodamos a nuestro nivel, a nuestra vida natural, porque ahí nosotros nos sentimos muy seguros. Tal vez alguien al escuchar las palabras de Cristo puede razonar de esta manera. Esto es fácil. Lo que yo debo hacer es mañana, si eso es lo que dice Cristo, mañana entonces voy a renunciar a mi trabajo. Voy a renunciar entonces también a mi estudio. Renuncio entonces a todas mis ocupaciones y me voy a dedicar a orar y a leer la Biblia. No dice que no trabajemos por eso, sino por aquello otro. Alguien diría, qué salida tan piadosa. Este es un hombre espiritual. Va a renunciar absolutamente a todo y se va a dedicar a orar, a hacer ayunos, a leer la Biblia. Uy, no. Estos son los hombres que necesitan Colombia entera. Pero ¿sabe lo que yo diría? Mis hermanos, esto es carnal. Una salida como estas. Porque es una salida más fácil. Es algo que tú puedes hacer. Mañana puedes renunciar. Mañana puedes dejar de estudiar. Porque esto está a tu nivel de qué? De hacerlo. Esta es tu jurisdicción. Cumplir esa demanda. Tú, mi hermano, lo puedes hacer. También puedes decir, entonces moriré mañana en ayuno. Solo me voy a dedicar a orar y a leer la Biblia. Y vuelvo y digo, esta es una manera fácil de salirse de estas demandas. Esto no es realista a las necesidades temporales, porque el Dios que nos mandó asume que somos carne y sangre. Además, si quisiera, ni siquiera es realista a la altura de las demandas de quién, de Dios. Usted puede hacer una salida, una expresión
elevada de justicia, propia de qué? Del principio de vida natural que nosotros llevamos. Aquí en eso no se necesita ni a Cristo, ni la fe en Él para hacer esto, porque esto está a nuestro nivel, está que a nuestra estatura, el aislarnos, el dedicarnos a orar y leer la Biblia y renunciar a todo, está que a nuestro nivel lo podemos nosotros hacer. Uno puede aislarse y vivir la justicia propia. No fue así, mis hermanos, el discipulado de Cristo. No fue así. Otros piensan, pero es que yo he venido haciendo esto. Me levanto. Y tal vez nosotros lo hacemos, ¿cierto? Y nosotros pensamos, no, pero es que yo he venido haciendo esto, lo que Cristo me demanda. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Ah, no, yo me levanto por la mañana, ¿cierto? Hago mi devocional en la mañana, oro antes de salir, ¿cierto? A trabajar, oro antes de comer, doy testimonio de Dios en el trabajo, me congrego, cumplo como padre, cumplo como madre, con mi vida familiar. Hermano, pero esto no es lo que quiere tratar Cristo, y eso es lo que Cristo quiere ¿de qué? De nosotros. Y no me diga si nosotros hemos basado nuestra vida en esto, en obras. Y no, yo me levanto, oro, hago mi devocional, leo la Biblia, cumplo mi trabajo, comparto mi trabajo, pero esta no es la demanda realmente que Cristo quiere. El punto es que en esa estructura de vida es otra salida muy fácil. Y esto es lo que hace todo el mundo. Esa manera de razonar es mi dibujo mental que nosotros tenemos. Estamos parados con un pie en cada reino, en el reino de lo temporal y en el reino de Dios. Y la línea que pasa por toda la mitad entre el reino natural y el reino que de Dios. El ejercicio es fácil, es muy fácil. Unas veces me volteo hacia aquí y oro, y otras veces me volteo hacia allá, trabajo, estudio y oro. Me alimento y leo la Biblia, me trato con mis familiares y evangelizo. Entonces podemos ir y venir del ámbito temporal al ámbito ¿qué? Espiritual. ¿Y saben nosotros lo que hacemos? Entonces nos acostamos tranquilos, porque ya le cumplí a quién, a Dios, ya le cumplí al Señor. Mi hermano, déjenme decirle, esa es una salida de lo más fácil, y la que todos podemos ¿qué? Hacer. Lo que los judíos estaban sugiriendo al Señor es esto. Pero no es difícil estas demandas que tú nos pones. Mire, Señor, ¿sabe lo que usted debe hacer? Hágame una lista de lo que debo y no debo hacer. Hágame una lista, Señor, de lo que debo o no debo hacer. Pero eso sí, hágame una lista que incluya cuánto tiempo debo invertir entre una cosa y otra. Y así nosotros nos sentiremos ¿qué? Seguros. ¿Cuánto tiempo debo orar, Señor? ¿Cuánto tiempo debo hacer mi devocional? ¿Sí? Así es una manera de nosotros muchas veces sentirnos ¿qué? Seguros. Dígame qué es lo que tengo que hacer como cristiano. Dígame qué tengo que hacer como discípulo. ¿Qué es lo que se me demanda?
¿Qué es lo que tú me estás demandando? ¿Acaso no es leer la Biblia? ¿No es orar? ¿No es testificar? ¿No es de ser buen testimonio? Pero ahora dígame una cosa, por favor, Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo debo dedicar a estas cosas? ¿Cuánto tiempo? Hermano, ¿qué tal si yo como pastor le dijera a usted, pase 2 horas en oración, pase 3 horas en ayuno, pase 8 días en el trabajo y antes de dormir otras 3 horas? Lea la Biblia 5 capítulos al día. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros? Y lo que yo creo es que nosotros lo haríamos. ¿Por qué? Porque esto está a nuestra estatura y a nuestro nivel. Nosotros lo haríamos, ¿y sabe qué? Y entonces nos iríamos a acostar tranquilos. ¿Por qué? Porque lo hicimos. Eso, mis hermanos, no es obra. Es obra. Es obra. Nos iríamos a acostar pensando, hoy serví al Señor. Ya estoy tranquilo. Hermano, dígame si eso no es legalismo. Hermanos, ese tipo de vivir la vida de una forma proporcionaría a nosotros seguridad por lo que nosotros hicimos, porque siempre hemos estado nosotros al mando de nuestra vida, no al mando de Dios. Dios no nos manda, nosotros mismos nos mandamos qué hacer y qué no hacer. Sí, mis hermanos, que no podemos construir sin antes destruir los argumentos. Así que el punto no es sencillo. Lo que el Señor les está diciendo, no podemos traer las palabras del Señor a nuestro nivel, a lo que nosotros podamos hacer. Todo esto puede ser la expresión del principio de una vida natural, que lo absorbe todo. Así no necesitamos fe, ni regeneración. Así nosotros no necesitamos a Cristo para acomodarnos a un tipo de cristianismo que podamos nosotros hacer y realizar. Que nosotros podamos hacer y realizar. Ese no es el tipo de un verdadero creyente. Aún no hemos entendido las palabras del Señor. Si nosotros todavía pensamos así, como quien dice, tengo que ser un discípulo, pero también debo ocuparme del trabajo, o no puedo negar mis deberes para con Dios por estar trabajando. Esto, mis hermanos, es tener un pie en cada lado, en el reino natural y en el reino de ¿qué? De Dios. ¿Dónde, mis hermanos, está el problema con estas palabras? Es que todas ellas están a nuestro nivel. Ahora, cuando ellos le preguntan al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La obra y voluntad de mi Padre. La obra y voluntad de mi Padre es que crean en mí. La obra y voluntad de mi Padre es que crean en mí. Esta fue la respuesta de Cristo. Apoyar sus palabras y acoplarlas a la vida que uno lleva. Estas fueron palabras humillantes de Cristo,
cortas, pero muy profundas. ¿Quieren trabajar? Pues apoyen toda su existencia en mí. Ese es el trabajo de lo que el Señor les está diciendo. Es que debe haber una total, mis hermanos, renuncia al principio de vida natural, al principio de nuestras vidas, y vivir en un principio de vida distinto. Que esta vida nueva lo absorba todo. Y es la fe en quien, en Cristo. Hermano, esto fue una gran sorpresa para esos oyentes. Y tal vez también hoy en día para nosotros. Permítanme hacer un paréntesis aquí, mis hermanos. Creer no es una acción como tal. No es una acción como tal. El que cree en el que obra está diciendo, yo ya no obro, otro es el que obra en mí. ¿Por qué? Porque creo en él. Porque creo en él. Ahora, si el Señor les hubiera respondido, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer? ¿Y qué tal que el Señor les hubiera dicho, vayan y caminen, o vayan y lean, o vayan y hagan? Cualquier respuesta diferente a lo que dio Jesucristo, los judíos hubieran tomado como un contrato. Cualquier palabra diferente, los judíos hubieran tomado como un contrato. Y téngalo por seguro que ellos tomarían la otra parte del contrato, de lo que Dios hubiera demandado. Así que ellos están al otro lado del contrato. Cosas que ellos pueden hacer y pueden realizar. Pero cuando el Señor dice, la verdad, la única cosa que ustedes deben de preocuparse, ¿sabe cuál es, mis hermanos? Creer en mí. Creer en mí. Aquí no hay ningún contrato. Entonces los coloca a un nivel donde ellos quedan dependiendo de quién, dependiendo de la persona de Jesucristo. No están allí para hacer algo. Ellos tendrían que ver a Cristo como la persona a la cual harían depender su existencia. Luego lo repito, ellos tendrían que ver a Cristo como la persona a la cual harían depender su existencia. Hermanos, creo que ellos iban entendiendo el peso de estas palabras. ¿Por qué? Porque el Cristo que le estaba predicando a ellos, lo que les estaba diciendo es exactamente esto. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesucristo exactamente? Ustedes deben renunciar al principio de trabajar por la comida que perece. Y por el contrario, deben de vivir bajo otro principio de vida, en lo cual significa creer en mí, hacer depender su existencia de qué, de mí, porque yo soy el dador de vida. Por eso, hermanos, en su mente nunca pudieron encajar las palabras de Cristo. Nunca pudieron encajar las palabras de Cristo en su mente. La respuesta, ¿qué hora es la que debo hacer? Era simplemente
no obre. No obre, por favor. Solo crea. Si es que vamos a apoyar toda nuestra vida, le dicen a Jesucristo, en sus manos, según lo que está usted diciendo, denos una señal. La verdad es que solo hay una demanda, mis hermanos, y es creer. Pero no creer intelectualmente, sino fiarse rotundamente en lo más profundo de su corazón. ¿Fiarse de quién? De Jesucristo. Fiarse, mis hermanos, solamente Él. Este hombre, al que lo querían hacer rey de lo temporal, les estaba diciendo, ese es un mero intento de vivir bajo un principio de vida natural. Pero crean, entréguense, arrójense en sus brazos y piensen totalmente y continuamente en mí. Porque el Padre me ha enviado y me ha entregado para esto. El Señor no les exhortaba a arrojarse a un conjunto de principios, no. Él nos estaba arrojando a un conjunto de principios. ¿Para qué? Para que lo obedezcan. El Señor no nos estaba arrojando a una vida de moralidad. El Señor no nos estaba arrojando a ritos establecidos. El Señor estaba arrojando a lo que no esté a su alcance. El Señor está afirmando que el principio de vida, que lo absorbe absolutamente todo, es un principio, mis hermanos, de fe. ¿Pero de fe en quién? En Cristo. De fe en nosotros. No en fe en lo que tenemos, en lo terrenal. Y sin fe en quién? En Cristo, mis hermanos. Una fe en Él. Pero déjenme decir, hermanos, si Dios hubiera dicho otra cosa, la respuesta del hombre, ¿cuál sería? Obediencia. Pero cuando el Señor dijo que creáis, lo que esperaba del hombre era que una dependencia de quién? De Él. No es tanto obediencia, sino una dependencia total de quién? De Él. Hermanos, dependemos de Él. Que es muy distinto a qué? A obedecer. Y no estoy diciendo, hermanos, que el cristianismo no signifique obedecer. Pero sí quiero ser claro. El cristianismo no es principalmente obediencia. El cristianismo no es principalmente obediencia. La vida del cristiano no se conoce por su obediencia. Así nos parezca a nosotros extraño. La vida del creyente se conoce por ser una vida de fe en Cristo. Una vida de fe en Cristo. Es que yo obedezco, pero no tengo fe en Cristo. Hermanos, eso no lo que dice Cristo. Es una vida dependiente totalmente de quién, en Él. Sé que la fe obra, pero no es solo obra. El Señor les está diciendo que ustedes están acostumbrados a tener el control de sus vidas. Ustedes están acostumbrados a tener el control de sus vidas, a acomodar todo al principio de vida que tienen. Pero el otro principio de vida significa fiarse totalmente en Cristo. Verle a Él, mis hermanos, como Salvador. ¿Quieren saber la voluntad de Dios? Es que vivan su vida de fe. Esta vida está enraizada en depender más que obedecer.
depender más que obedecer, enfiarse más a aquel que obra, o enfiarse más que obrar. La entrada a este principio de vida que el Señor nos está diciendo, mis hermanos, es una entrada de fe, una entrada de fe. Permanecer como cristianos en esta vida de fe viene como una obra de Dios. Tal vez vivimos a Cristo por la fe el día en que fuimos regenerados o justificados. De allí en adelante, nuestra vida ha sido una vida de obras y obediencia. Y hemos dejado, mis hermanos, a un lado que el punto de partida y la estructura que nos debe sostener toda la vida, mis hermanos, es esta: que creáis en Él, que creáis en el Hijo de Dios, que creáis en el que fue a la cruz del Calvario por nosotros, que creáis en aquel que llevó la ira que nosotros merecíamos sobre Él. Que creáis, mis hermanos, en Él. Hermanos, cada día nosotros aprendemos a caminar más y más en el cristianismo. Aprendemos a caminar más y más en el cristianismo y hacemos descender el cristianismo al nivel de lo que nosotros podemos hacer. Y qué tristeza es encontrar creyentes que no son más dependientes de Dios, pero sí más obedientes. El Señor dijo: ¿quieres hacer algo en verdad? ¿Quieres discernir la voluntad de Dios? ¿Quieren discernir la voluntad de Dios? Cree, de eso se trata, mis hermanos. ¿De qué? De creer. A veces tenemos todo, pero no tenemos fe en Cristo. No tenemos fe en Cristo. Tal vez pudiéramos decir 10 o 20 veces hemos obedecido en la semana los mandamientos de Dios. Voy a decirle a usted, hemos obedecido en la semana los mandamientos de Dios. Pero ahora permítame preguntar, ¿cuántos de estos días has contemplado por la fe a Cristo como su sacerdote? ¿Cuánto has contemplado, mi hermano, a Cristo como su sacerdote? ¿Cuántas veces le has visto y le has contemplado en la gloriosa cruz como el único medio, como tu única justicia? Y tal vez tendrás que decir: nunca lo he hecho. O si lo he hecho muy pocas veces. Pero hemos obedecido. Entonces, ¿qué tipo de vida es la que vivimos? ¿De obras? ¿De obediencia sin fe? Somos buenos en obedecer. Somos buenos en demandar obediencia, en decirles a otros que obedezcan. Pero ¿cuántas veces en la semana exhortaste a alguien a obedecer la palabra de Dios? Ahora dime cuántas veces le miraste y le dijiste a esa persona: depende absolutamente de Cristo. Mira a Cristo como el suficiente Salvador, como el Cordero inmolado. Para muchos el cristianismo lo hemos hecho descender al nivel donde podemos movernos y donde nos sentimos seguros, donde no necesitamos depender de Dios para vivir y seguir viviendo. Y eso es una realidad. Y tal vez, mis hermanos, podamos contar con nuestras manos cuántos capítulos leíste de la Biblia. Pero tal vez no creíste
no creciste en conocimiento por la fe en Cristo. Hemos crecido en conocimiento, pero por la fe en Cristo. No le conociste, tu alma no gimió, mis hermanos, tal vez de dependencia a Él. Tus ojos sí pasaron por la Biblia, y tal vez mucho, pero no se posaron en aquel que es justicia. Y no llegaste al conocimiento de que si no es por Cristo, no valdría la pena vivir. No valía la pena de vivir. Pero obedeciste. Dígame si el Señor dirás, sí, Señor, hemos creído en ti. Pero ¿qué nos toca hacer? El Señor nos miraría y nos diría que creáis. Fíe su vida totalmente en mí. Esto era desafiante para los que oyeron al comienzo, porque estaba proclamando el reinado de Cristo, y esto es solamente por la fe en Él. Solamente proclamamos el reinado de Cristo por la fe en quien en Él. Si nosotros como creyentes solo obedecemos y no vivimos una vida de fe, podemos andar pecando en todo lo que hacemos. Me gustó esta frase. Si nosotros como creyentes solo obedecemos y no fiamos una vida de fe, podemos andar pecando en todo lo que hacemos. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque la misma Biblia respalda lo que yo estoy diciendo. Miren lo que dice Romanos 4:23. Y pónganle cuidado al versículo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace ¿con qué? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dirás, pero obedecemos. Hermano, esto no es el punto. Obedeces. Te cuidas de pecar. Has obedecido la Biblia. Y tal vez te dirán, muy bueno, pero ¿tienes fe en Cristo? Porque si no tienes fe en Cristo, esas cosas pueden ser un lazo que te hagan caer, que alimente tu justicia, que hagas descender el cristianismo a lo que tú puedes hacer. ¿Para qué? Para que luego saque pecho y se lo exijas a otros. Y se lo exijas a otros. Es la fe, hermano. Que si comamos con fe, que si no comemos con fe, es pecado. Que si no trabajamos por fe, hermanos, es pecado. Que si no evangelizamos por fe, que si no leemos la Biblia por fe, que si no oramos por fe, con fe, es pecado. O sea, todo es, ¿por qué? Por fe. Todo es por fe. Pero es que hemos leído la Biblia y orado. Y nos hemos esforzado por criar nuestros hijos. Hermano, esas cosas no son malas. Pero ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra que viene de parte de Dios? ¿Cuál es, mis hermanos? Que creáis en mí, dice Jesucristo. Que si vas a sacar pecho por algo,
por algo que no es tuyo o por algo que hiciste, es por Él, por lo que Él hizo y por lo que Él logró. Esta altura nos pone entonces el Señor. Por eso los judíos dijeron, ¿fe? Yo pensé que nos tocaba hacer algo. Cuando ellos escucharon las palabras, dijeron, si eso es lo que vamos a hacer, entonces denos una señal que venga del cielo. Esta vida se debe vivir, mis hermanos, en Cristo. Y para Cristo, como el principio de vida, como un principio, mis hermanos, de vida, que lo absorbe todo, que podamos decir con nuestros labios a voz populi, no estoy trabajando por la comida que perece. Si voy a trabajar, pero trabajo por la fe ¿en quién? En Cristo. Si voy a estudiar, pero no estudio por la razón que todo el mundo estudia para graduarse, para quedar bien ubicado y ganar dinero. No, mis hermanos, voy a ganar más. ¿Es en quién? En Cristo, poniendo mi fe en quién. En. Si eso es así, mi hermano, estás viviendo en el nivel de vida que lo absorbe todo. O sea, viviendo todo para Cristo. Ese nivel de vida que lo absorbe absolutamente todo. Pero el nivel de vida natural es porque crías a tus hijos, porque te sujetas como esposa a tu esposo, porque la Biblia lo dice. Esto es bueno, pero añade lo más principal, hágalo por la fe en Cristo. Hágalo por la fe en Cristo. O eres cristiano porque eres responsable como hombre, porque te abstienes de la infidelidad, porque la Biblia dice que no cometerás adulterio. También está bien. Esto también está bien. Pero para hacer esto, mis hermanos, déjenme decirles que no necesitas de Cristo. Hay gente que no conoce a Cristo y lo hace mejor que nosotros. Para hacer eso necesitamos a Cristo, mis hermanos. Y yo conozco muchos. Lo he vivido en carne propia y lo he vivido también a través de otras personas. No son cristianos, pero mira unisex de esposo. Hermano, nada de adulterio, nada de fornicación, no toma, pero no tienen a Cristo. Y lo hacen mejor que nosotros. En Cristo, mis hermanos, si vas a ser padre, en Cristo, mis hermanos, si vas a ser padre, lo seas para ganar a Cristo y para gloriarte en su sacerdocio. Y si vas a ser una mujer de Dios, no es por obediencia, es para ganar a Cristo, para contemplarlo como sacerdote, mis hermanos, para que al final de tu día no digas misión cumplida, sino digas, solo, mis hermanos, la gloria y la honra es para Cristo. Él es mi Señor, Él es mi sacerdote. Y si así no concluye nuestro día, fue porque descendimos, mis hermanos, el Evangelio al nivel de lo que nosotros podamos hacer. Descendimos el Evangelio a nivel de lo que nosotros podamos hacer. Hoy lloré, cumplí como padre, hoy leí la Biblia, hoy di testimonio. Entonces me acuesto tranquilo,
Pero pregunto, ¿dónde está Cristo en esas actuaciones? O en esa ecuación. No lo estoy diciendo yo. Y déjenme apoyarlo en la propia palabra del Señor. Miremos lo que dice Gálatas 2, del 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto. ¿Para qué? Para la ley. ¿A fin de qué? De vivir para Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo ¿quién? Yo ya no vivo. Mas que mis hermanos, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, entonces, ¿quién tiene el mando de su vida? ¿Quién tiene el mando de su vida? Cristo dice, vive en ti, en mí. Si Él vive en mí, tú no tienes el mando, lo tiene quién, es Él. ¿Y cómo lo vivo? En la fe del Hijo de quién, de su Dios. Y mire lo que dice Pablo, el cual que me amó, usted, mis hermanos, ha comprendido el amor de Dios. Siempre cuando yo predico y evangelizo, siempre hago esta comparación. Usted tiene un hijo, mi hermano, ¿cierto? Y yo necesito una operación de corazón. Usted, mi hermano, daría su corazón por mí. Le pregunto a usted, ¿usted lo haría? ¿Daría su corazón por mí? ¿O no? Tal vez yo lo haría, ¿cierto? Pero le pregunto, ¿usted daría el corazón de su hijo por mí? Como que suena cruel, ¿no? ¿Sí o no? Yo no lo haría, pero Dios sí lo hizo por mí. El entregar a su hijo amado por mí. Y no lo entregó por cualquier cosa. Los sufrimientos, el dolor que subió Jesucristo fue tenaz. Yo me imagino al Padre llorando por los sufrimientos de Cristo, mirándolo en un ámbito natural. ¿Usted no sufre cuando su hijo está enfermo? No más enfermo, una gripita y usted no sufre. Ay, hermano, qué grande el amor de Dios por quién, por nosotros. Cristo se entregó por mí. Este es el principio de vida, que lo debe absorber todo. Debe absorber todo en mí. No dice la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la obediencia a su palabra. Él no está diciendo eso, ¿o sí? No. Aunque sí sabemos que la obediencia está en la Biblia. Y debemos obedecer en creer en quién, en Cristo. La vida que ahora vivo en la carne, la puedo calificar así. Vivirla en la fe de Cristo. Vivirla en la fe de Cristo. Miremos lo que nos dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incursión, sino la fe que obra por el amor, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor a Cristo y el amor de Cristo por nosotros. Usted dirá, pero ahí está escrito que la fe obra. ¿Cierto? Usted podrá decir, ahí dice que aquí la fe obra. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero no vale nada sin qué, sin la fe.
Usted puede orar, pero sin fe, de nada le sirve su obra. Miramos otro versículo, 2 Corintios 5, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: y por todos murió, ¿quién? Cristo, para los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino vivan para quién, para Cristo, para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Hermano, ya no vivimos para nosotros, vivimos para quién, para Cristo. Él vive en quién, en nosotros. Se tiene que acabar nuestra vieja manera de qué, de vivir en nosotros. Este es un texto de un principio de vida que realmente lo absorbe todo. Esto es tan fácil. Aquí puede haber un dilema. Voy a seguir a Cristo, pero nacen unas preguntas. ¿Será que estudio una carrera o me dedico a las misiones? ¿Será que renuncio medio tiempo para dedicarme más a las cosas de Dios o me dedico a trabajar? Hermanos, esa no es la pregunta. La respuesta a esto es al nivel de lo que nosotros podemos hacer. ¿Sí lo notan? De lo que nosotros podemos ¿qué? Hacer. Voy a renunciar. Eso es fácil. Es de lo que nosotros podemos ¿qué? Hacer. Pero ¿saben lo que yo diría? Trabaja, estudia, obedeces, sé un padre amoroso. Sé, mis hermanas, una esposa sujeta. Sé un hijo obediente. Obedece al Señor. Pero vive estas cosas en la fe del Hijo de Dios. Pero vives estas cosas en la fe del Hijo de Dios. Así una persona puede decir confiado: no estoy trabajando para la comida que perece. Estoy pasando diariamente 8 o más horas en el trabajo, pero no estoy ocupado en lo que perece. Así sea que estudie o trabaje. Una persona puede decir: no estoy haciendo tesoros en la tierra. Así cada mes estoy metiendo plata al banco. Pero ¿qué marca aquí, mis hermanos, la diferencia? Que lo está haciendo por la fe en el Hijo de qué? De Dios. Usted puede hacer eso. Pero, hermanos, lo estás haciendo por la fe realmente en el Hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo? Sí, lo puedes hacer, pero hágalo por la fe en quién. ¿En quién? En mí. Hermanos, que el Señor ayude nuestra fe, que ayude a nuestra incredulidad, porque la fe es un don de Él. Y amigo que me escuchas, imagínate la lucha de alguien que tiene fe. Imagínese usted la lucha que tiene alguien que tiene fe. ¿Cuánto más será la lucha tuya que no tiene fe? Amigo, no solamente no podrás vivir ese tipo de vida, sino que la ira de Dios está, mi amigo, sobre ti. Ven por la fe a Cristo, pero no vengas una sola vez por la fe en Cristo, no venga una sola vez por la fe en Cristo. Mis hermanos, tenemos que comprender
que el cristianismo es un camino constante de fe. Fe en Él es el principio de vida que, mis hermanos, lo absorbe todo de nosotros. Es una aspiradora grande que lo absorbe Cristo todo de nosotros. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis hermanos, pido que entonces esto haya sido de mucha edificación realmente para nuestras vidas. Y que meditemos de ahora en adelante en todo lo que Dios nos ha hablado en el día de hoy, mis hermanos. Que estemos orando toda la semana, que nos ayude a tener esa fe realmente en Cristo, que todo lo que hagamos, nos hagamos la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oremos, mis hermanos. Padre, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Dios, confiamos en que el Espíritu Santo pueda aplicar la Escritura de una forma tan abundante en nuestras almas. Lo deseamos. Ayúdanos, Señor. Queremos ganar a Cristo y estar en capacidad de desecharlo todo como principio de vida para vivir, Señor, de acuerdo a la fe en nuestro amado Salvador, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en la fe en Cristo, para ganarlo a Él más y más, para gloriarlo solamente a Él, y que al terminar el día podamos decir, tenemos un sacerdocio inmutable a la diestra de Dios. Ayuda, Padre, al que no cree. Abre sus ojos a aquel que no cree. Abre sus ojos, Dios, a nuestros hijos, a nuestra familia, para que vean a Cristo, para que lo vean no solamente una vez, sino a lo largo de su vida. Te lo rogamos, Dios, en el Señor. Amén y amén.